Listo. Buenas tardes. Entonces, vamos a hacer la corrección del segundo ejercicio del examen parcial 1. Y para esto están los integrantes que ven en pantalla, que son Dani Valencia, Leonel Miranda, Christopher Mosquera, Daniel Jiménez, Ronnie Bolaños, Alex Andrade, Jordan Aguilar y Germán Pico. Listo. Entonces, básicamente aquí el problema, lo que nos pide, es la probabilidad de que la potencia recibida en el borde sea mayor al umbral de recepción especificado. Y bajo este modelo de Rappaport que nos está dando, también nos dice que el n es el coeficiente de pérdidas de propagación y el sigma es la desviación estándar. Listo. Entonces aquí están los valores de n y sigma respectivamente. También nos da esta parte de aquí, que es el porcentaje de cobertura, de un 95%. Entonces, primero, haciendo unas consideraciones generales, leyendo el libro nos dimos cuenta que para este tipo de ejercicios se necesita un montón de datos, que son, por ejemplo, para la potencia recibida, y tenemos que tener esta consideración de que de 0, que es la distancia de referencia, tiene que estar entre estos valores, que es D es la distancia de la transmisión de la antena, DF es la Fraunhofer distance, y listo, y que igual de cero se puede seleccionar entre, cuando está en esta frecuencia, entre un metro y un kilómetro, dependiendo del entorno. Para esto también hay que darnos cuenta de que nos da un n igual a 3, lo que significa que está dentro de este rango para el path loss, y, y que básicamente es para llegar a esta ecuación de acá, que es de la probabilidad, en donde vemos que igual se involucran todos estos otros valores, y también tenemos aquí en cambio el gamma, la potencia de transmisión, el path loss de 0, y bueno, aquí también tenemos los datos que ya os había dado, como el n y el sigma. Ya. Entonces, para resolver el literal A, afortunadamente el libro también nos da algunos ejemplos de cómo leer el nomograma que nos está proveyendo en el ejercicio. Para este caso, entonces, o sea, bueno, también hay que destacar que esto se calcularía con esta ecuación de aquí, o bien sea con esta ecuación que les presenté aquí, de la probabilidad, que es lo que nos está pidiendo en el ejercicio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, solo para no extendernos mucho, vemos que para, por ejemplo, aquí el n igual a 4 y un sigma igual a 8, tendríamos sigma sobre n igual a 2, que sería aquí. Y ahí nos da un perímetro de 75%, o sea, una probabilidad, perdón, de 75%, que sería acá. Viene aquí, y entonces nos damos cuenta que la fracción del área total cubierta eh, por encima del umbral sería este de aquí, en 94%, como nos dice aquí, justamente. Entonces también tenemos este otro ejemplo de n igual a 3 y un sigma igual a 9, que sería justamente aquí, en 3. Pero este, en cambio, nos da como un 50% del perímetro de la probabilidad, que sería acá. Entonces vemos que esto nos da acá en el umbral de un 71%, aproximadamente. Entonces, para hacer este ejercicio, en cambio, nos daba que era un 95% aquí, y de la misma manera era sigma sobre n igual a 3. Entonces tenemos aquí 95% y con base en el gráfico nos damos cuenta de que la probabilidad es de 0.8. Y eso sería el primer literal. Más adelante se va a ver con mis compañeros cómo se resuelve lo demás. Bueno, entonces este aquí se va a resolver el segundo literal del ejercicio. Como sabemos del literal anterior, encontramos que la cobertura es del 80%. Entonces aquí se ve cómo está la celda y la distancia desde la estación hasta el borde de la celda. Entonces, como sabemos que esto tiene una distribución gaussiana, vemos que desde la mitad hasta cierto punto se va a tener los 9 decibeles, de un lado y del otro también va a tener los 9 decibeles, por lo tanto de aquí a acá van a haber 18 decibeles. El fading margin o el margen de fading va a ser desde la mitad hasta el LP, que va a ser nuestra cobertura, en este caso es del 0,8. El LP, al ser una variable aleatoria, va a ser igual al el L de la mitad más la otra variable aleatoria X, que va a ser esta distancia de aquí. Entonces sabemos que X va a ser una distribución gaussiana de media cero y de varianza de 9 decibeles, y LP va a ser también una distribución gaussiana, pero esta vez la media va a ser de L y la varianza va a ser de 9 decibeles también. Entonces, para sacar el fading margin vamos a usar la función G, pero la función G nos va a dar que es igual a 0.8, y al momento de despejar encontramos la G inversa, que es 0.8, y podemos sacar el fading margin ya que tenemos todos los datos. Pero en este caso, como no conocemos la función inversa de esta de aquí, vamos a utilizar la Q. La Q en este punto va a ser igual al 1, que va a ser el total, menos el 0.8, que es el LP encontrado, y en la diapositiva siguiente se va a explicar cómo encontrar ya el fading margin completamente. Bueno, entonces, como ya dijimos, vamos a trabajar con Q de X, que es igual a 1 menos el porcentaje, que es de 0.8. Entonces, eso nos da un 0.2. Como Q de X es una formación gaussiana, a partir de su integral y de la función Ejor, se obtiene que Q de X es igual a un medio de la función Ejor de X sobre raíz de 2. Entonces, tenemos que despejar X, que sería nuestro LP menos LP medio sobre sigma. Despejando X nos da que es igual a raíz de 2 función de Ejor inversa de 0.4,
Esto se puede sacar usando MATLAB, por ejemplo. En este caso nos da que la función de mejora inversa de 0.4 es 0.5951. Por la raíz de 2 tenemos que x es igual a 0.8416. Entonces, como es q de x, que es q de LP menos LP medio sobre sigma, tenemos que LP menos LP medios, que es el margen de fading, es igual a x por la desviación. Entonces, por último, nuestro margen de fading va a ser 0.8416 por la desviación de 9 decibeles. Eso nos da 7.5744 decibeles que tenemos de margen. Gracias. Bueno, en cuanto al inciso C del problema que se está desarrollando, nos dice lo siguiente. Si la potencia de referencia medida a una distancia de 1 kilómetro es de 0 dBm y el umbral de recesión bajo el cual el receptor es sordo es de menos 50 dBm, determina el radio de la celda. Entonces, primero es prudente dar una pequeña definición, el cual nos dice que una red de celdas o red celular es una red formada por celdas de radio, cada una con su propio transmisor, conocidas como estación base. Dichas celdas son usadas con el fin de cubrir diferentes áreas para proveer una cobertura de radio sobre un área más grande que el de una celda. Entonces, ya teniendo en cuenta esta pequeña definición, nos vamos ya a lo que nos concierne con la solución. Es prudente tener en cuenta estas tres principales ecuaciones, que es la 1, la de dBk, que está dada por 4 por HB por HM sobre 1000 por el valor de lambda. También los valores de LP, que serán directamente proporcionales a si es mayor o menor que dBk. Si D es menor que dBk, utilizaremos la primera, y si D es mayor que dBk, usaremos la segunda expresión. Entonces, extrayendo todos los datos del problema, tenemos que dBk es 1 kilómetro, HM es 1.2 metros, que estamos asumiendo, HB es 15 metros, nuestra potencia de transmisión es 0 dBm, la potencia recibida es menos 50 dBm, y nuestra FM es 7.57 dB. Ahora, con el cálculo de FC, tenemos que dBk es igual a 4HB por HM sobre 1000 por lambda, y al momento de sacar las expresiones correspondientes y el despeje, según la expresión de FC, nos da un valor de 4.17 por 10 a la 12 hercios. De igual forma, sacamos el valor de LP, asumiendo los valores de PT y PR antes mencionados, con una ganancia igual a 0, y nos da un valor de LP de 42.43 dB. Entonces, finalmente, tenemos dos posibles resultados que estarán próximos a discusión, pero el valor del radio 1 sería de 7.24 por 10 a la menos 60 metros, y el otro sería 4.9 por 10 a la 9 metros. Eso es todo, y a continuación mis siguientes compañeros. Hola a todos, siguiendo con el inciso del ejercicio, nos toca el D, y este dice, si se reemplaza la antena del transmisor por otra que tiene una ganancia de 5 decibelios mayor que la utilizada en los literales anteriores, determine nuevamente el radio de cobertura de la celda. Los datos del anterior inciso del C dicen que si la potencia de referencia medida a una distancia de 1 kilómetro es de 0 decibelios y el umbral de recepción bajo el cual el receptor es sordo es de menos 50 decibelios. Entonces, se va a utilizar la ecuación 2.5 del libro de Pala, donde dice que la potencia recibida va a ser igual a la potencia recibida a una distancia de referencia multiplicado por la distancia, que esta va a estar elevado al gradiente del path loss. Entonces aquí van a haber dos casos, ya que este gradiente va a ser igual a 2 cuando se está analizando para el espacio libre, y este alfa también va a ser igual a 4 cuando se esté analizando bajo el modelo simplificado de TUPAD de un canal de radio urbano. Entonces se tiene que la potencia recibida a una distancia de referencia, mi PO va a ser igual a 0 decibelios, mientras que la señal recibida va a ser igual a, o sea, mi PR va a ser igual a menos 50 decibelios. Entonces, al utilizar al aplicar logaritmos a esta ecuación de aquí, y con los decibelios, se tiene que 10 logaritmos de mi potencia recibida va a ser igual a 10 logaritmos de mi potencia recibida a una distancia de referencia menos 10 multiplicado por el gradiente del path loss por el logaritmo de la distancia. Entonces aquí, al utilizar esta ecuación que se deriva de esta, se tiene que mi total path loss es igual a mi path loss más 10 del gradiente de path loss por el logaritmo de D, donde mi path loss va a ser igual a 10 logaritmos de la potencia transmitida menos 10 logaritmos de la potencia recibida a una distancia de referencia. Entonces aquí se utilizan los datos dados en este problema, donde sería que mi 10 logaritmo de la potencia transmitida va a ser igual a 5 decibelios. Bueno, mi compañero va a seguir con el análisis de este inciso.
ejercicio tenemos que L sub 0 es igual a 5 menos 0 decibelios, lo cual nos da que L sub 0 es igual a 5 decibelios. Recordemos un poco de dónde vienen estos datos. Tenemos que L sub 0, que es el pad loss, es igual a 10 logaritmo en base 10 de PT, donde PT es la potencia transmitida, esto menos 10 logaritmo en base 10 de P sub 0, donde P sub 0 es la potencia recibida a una distancia de referencia que le estamos tomando. Entonces, por un lado tenemos que este término, 10 logaritmo en base 10 de PT, es igual a 5 decibelios, como ya lo había dicho mi compañero, y nuestra distancia de referencia va a ser 0. Entonces, tenemos estos cálculos. Y LP lo obtenemos del ejercicio, que nos dice que el umbral de recepción bajo el cual el receptor es sordo es de menos 50 decibelios. Y recordemos también que LP es el total path loss. Entonces, tenemos esta fórmula donde LP es igual a L sub 0 más 10 alfa por logaritmo en base 10 de la distancia. Pasando de L sub 0 a restar al otro lado, tenemos que menos 50 menos 5 nos da menos 55. Y esto es igual a 10 alfa logaritmo en base 10 de la distancia. El alfa es un gradiente que tenemos dos, uno para espacios libres y alfa igual a 4 para espacios urbanos. Entonces, en este caso vamos a realizar el cálculo para estos dos alfas. Aplicando leyes de logaritmos y despejando la distancia, nosotros tenemos que, para el caso en el cual alfa es igual a 2, tenemos que la distancia es igual a 1.78 por 10 a la menos 3 kilómetros, y cuando alfa es igual a 4, nuestra distancia es igual a 0.042 kilómetros. Bueno, a mí me tocó realizar el literal E, que dice, si se quiere ampliar en 20% el área de la celda con radio originalmente calculado en C, determine la ganancia de la antena del transmisor respecto al original. Para eso nosotros vamos a utilizar la ecuación 3.5, que justamente habla sobre la relación entre las ganancias de recepción y de transmisión. Para eso nosotros vamos a necesitar datos obtenidos previamente y proporcionados por el ejercicio. Por ejemplo, como la potencia del receptor y la potencia de transmisión que nos dan en el inciso C, y las HV, HM definidas también en el literal C. De ahí, el radio del acepto obtenido en ese inciso fueron dos, el D1 de 7.24 exponente a la menos 60 y el D2